En el siguiente video veremos cómo realizar la tabla de distribución de frecuencias. En este caso realizaremos una tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos continuos, aquellos datos que son decimales. Para eso necesitaremos utilizar estos datos o estos cálculos especiales para poder hallar dichos intervalos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos en el Excel, en esta forma, ¿no? Siempre en un cuadrado. Vamos a colocarle un nombre a estos datos. Por ejemplo, selecciono y voy a colocarle en este caso datos 1. Aquí, para calcular cuántos datos tengo, lo único que tengo que hacer es la fórmula contar y le pongo datos 1. Y automáticamente me va a otorgar el valor de datos contados, que es 50. Luego el valor mínimo, lo único que hago es utilizar la fórmula min y luego elijo otra vez datos 1 para que me obtenga el valor mínimo de la tabla. Luego utilizo la fórmula max para obtener el valor máximo de la tabla y elijo datos 1 otra vez y tengo el valor máximo. Para hallar R, recuerden que simplemente es la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces utilizo el valor máximo menos el valor mínimo y tengo R. Para hallar K, según fórmula, recuerden que era 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo, en este caso, del valor de n, ¿no? Que me sale 6.6. Y por último, la amplitud, lo único que tenemos que hacer es R entre K. Recuerden que es muy importante de repente que redondeemos para que estos datos salgan mucho más aproximados, ¿no? En este caso, por ejemplo, entre este dato sería mejor para que se redondee todo. Y ya tengo, ¿no? Tengo que K, en este caso, que es ¿cuántos intervalos voy a tener? Son 7. Y esta amplitud, de dónde a dónde va mi intervalo inicial y final, es 4. Y vamos a empezar a clasificar los intervalos, empezando por el valor mínimo. El valor mínimo era 40. Luego, para el límite superior, le voy a sumar este dato más, en este caso, la amplitud, que sería 4. Y fijo ese valor para poder utilizarlo en todo. Lo único que voy a hacer es colocar aquí, recuerda que empezaría en el valor que se quedó y luego continuaría igual, ¿no? Esto más el valor de 4, que también voy a fijar. Y lo único que hago simplemente es arrastrar hasta obtener mis 7 intervalos. Ahí está, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos, ¿no? Que van de 40 a 44, 44 a 48, todos con amplitud de 4. Si desean pueden colocarlo de esta manera para luego poder graficar. La marca de clase simplemente sería la semisuma de estos dos intervalos. Entre 2. O el promedio, como ustedes lo conocen. Y luego arrastro. Entonces, vamos a empezar con la frecuencia, recordando que era la frecuencia absoluta simple y la frecuencia, el H era la frecuencia relativa, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa simple. El F es el mismo cálculo, ¿no? Vamos a utilizar en este caso, vamos a primero contar cuántas repeticiones, como estamos trabajando con intervalos, cuántos números se encuentran entre 40 y menor a 44. Como tenemos que buscar entre dos valores, vamos a utilizar una fórmula que se llama contar puntos sí, que es la única que nos va a ayudar en este caso para poder contar valores en intervalos. Contar punto sí, punto conjunto. Ahí está. El primer valor que tenemos que colocar en este caso es todo el cuadro de datos, que en este caso yo le había colocado de nombre datos 1. Lo segundo que tenemos que hacer simplemente es, voy a utilizar aquí el punto y coma porque mi Excel me dice punto y coma. Voy a agregar en este caso, entre comillas, que el dato sea siempre mayor o igual, seguido por el símbolo de i y luego el valor inicial, es decir, el límite inicial. Igual, vuelvo a colocar la tabla de datos, datos 1, punto y coma. Ahora el dato ya no es mayor o igual, sino menor.
seguido por el li y luego el límite superior. Y con eso, si ustedes verifican, aquí arriba está la fórmula, podré obtener mi conteo, que en este caso, ¿cuántos datos hay en este intervalo? Hay 3. Y lo único que hago simplemente es arrastrar y ya tendré los demás conteos. Para verificar si se hizo bien el conteo, simplemente hago el cálculo de la suma. Sumo estos datos y debería salirme 50. Pero como en este caso me salió 49, es muy probable que de repente, como estamos trabajando con un valor máximo de 68 y aquí el valor está en 68, pero como menor no lo está considerando. Es por eso que en este último dato, si es que se necesitara porque no llega a 50, hay que cambiar este menor por un menor igual. Y ahora sí, me aumenta el dato que es el que no contaba y ya llego a 50. Solo si se necesitara se hace ese tipo de cambio. Ahora, cuando ya tenemos las frecuencias, en este caso las frecuencias absolutas, vamos a hallarlas acumuladas. Lo que hacemos es colocar el mismo dato y en la siguiente casilla este dato más el dato que sigue. Y luego simplemente arrastro. Debería llegar al total que es 50. Las H minúsculas que ustedes conocen como frecuencias absolutas se calculan de la frecuencia relativa entre el valor total, ¿no? Y fijo el valor total para poder hacer el arrastre. Y luego arrastro. Y la H mayúscula se coloca el primer valor, en el segundo es la suma del primero más el segundo, y luego simplemente arrastro para que se hagan los demás cálculos y verifico que llega a 1. Y el porcentual, como ya lo habíamos visto en el video anterior, simplemente es el H minúscula por 100. Y hago el arrastre. Vamos a ver por qué no está calculando. Ya sí, aquí. Y en el P mayúscula simplemente es el acumulado, o también podría utilizar esto, el acumulado H por 100. Y debería llegarme al 100%. Ahí está, 100%. Listo, cuando ya hice mi tabla, lo único que quedaría es responder las preguntas de interpretación. Por ejemplo, me preguntan, ¿cuántos estudiantes pesan menos de 52 kilogramos? Tendríamos que ver los intervalos. Por ejemplo, ¿dónde está el 52? Está aquí y está aquí. Pero si yo entro a este intervalo de 52 a 56, estoy considerando mayores a 52. Me dicen, ¿cuántos pesan menos de 52? Entonces significa que solo llega hasta ese intervalo. No podría considerar solo ellos porque me dicen menos de 52, es decir, puede pesar 51, 50, 30 y todos los que son menores, es decir, todos estos intervalos. ¿Y cuántos son ellos? Podría hacer dos procedimientos. El primer procedimiento puede ser sumar las frecuencias simples o puedo obtener este dato que es el acumulado, que es el mismo. Si yo sumo 3 más 10 más 11, me va a salir el mismo dato acumulado que es 24. Entonces, podrían hacerlo de esta forma, sumando estos tres datos porque son justamente menores a 52, o podría coger el acumulado para esa respuesta, que en este caso sería 24. La respuesta sería 24 estudiantes, vamos a poner un número mayor, 24 estudiantes pesan menor a 52 kilogramos. Otra pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes pesan como mínimo 56? Si me dicen como mínimo, significa que mínimo debería ser 56, pueden pesar más de 56. Entonces voy a ubicar dónde está el intervalo de 56. Hay dos intervalos que consideran al 56. Este que llega hasta menos que 56 y este que es de 56 en adelante. Como me dicen mínimo, podría pesar mucho más, entonces vamos a considerar a partir de este intervalo. Y los intervalos que siguen, ¿no? En este caso serían todos estos intervalos, contabilizando a ellos. Sería estos de aquí. Le vamos a poner un color azul. Serían la suma de ellos, ¿no? 6 más 7 más 6. Que en este caso sería, no podría coger este intervalo, porque si cojo este estaría cogiendo a todos estos, ¿no? En este caso solo podría coger estos tres. Tendría que sumar solamente estos tres, que serían 6 más 6, 12 en este caso, y más 7 tendríamos, en este caso, la suma, ¿no? La interpretación sería la siguiente. 19, vamos a agrandarlo para que lo puedan ver. Ahí está. 19 estudiantes, que es la suma de 6 más 6 más 7, pesan como mínimo 56 kilogramos.
Ahora, si me pidieran graficar, recuerden que para las variables cuantitativas continuas los únicos gráficos que podemos realizar son los histogramas. El gráfico sería a partir de las frecuencias. Seleccionaríamos las frecuencias y empezaríamos con un diagrama de barra simple. Seleccionamos todas las frecuencias. Siempre es bueno que consideren un 0 al inicio y un 0 al final para poder realizar el polígono de frecuencias si es que quisieran realizarlo, ¿no? Entonces voy a graficar todos ellos. Empezando con todos ellos, graficamos. Sería entonces de esta forma, ¿no? Insertar, gráfico y trabajo con columnas. Ahora, para que estas columnas sean pegaditas como los intervalos, lo único que hago es darle clic, dar formato a la serie de datos y aquí donde dice el ancho de rango le voy a poner en 0 para que todas las columnas se peguen y le voy a quitar un formato de esta forma para que se visualicen mejor. Ahora, para poder cambiar estos numeritos que aparecen acá abajo por los intervalos, es que yo escribí estos intervalos aquí para que se visualicen mejor. Entonces me voy aquí a forma, diseño, seleccionar datos y aquí en estos datos que quiero cambiar le doy a editar y selecciono estos datos que están aquí empezando desde del blanco porque el blanco me va a cuadrar en 0, el 40-44 en 3. Le doy a aceptar y automáticamente ahí están los intervalos en cada una de estas barritas. Ahora, si yo quisiera graficar un diagrama, en ese caso el polígono que une los puntos medios, que solamente se utiliza para cuantitativas continuas, tendría que ingresar otro gráfico. Lo que hago en este caso es simplemente ubicar otra vez, seleccionar datos, daría aquí clic en agregar. Ahí le pongo, por ejemplo, polígono de frecuencias. Y aquí selecciono los datos, que en este caso sería otra vez las frecuencias. Le doy aceptar y luego aceptar. Este en naranja que se me agrega, lo único que haría es cambiarle de gráfico, ¿no? Me voy a insertar y en vez de barras elegiría esto, que son las líneas 2D. ¿Qué me graficaría en este caso? El polígono de frecuencias. Y justo inicia en 0 y termina en 0 como es que se realizan estos gráficos. Y no se olviden que siempre es bueno que le coloquemos un título. En este caso son edades de los estudiantes. Y listo, ya tenemos nuestro gráfico que solamente es recomendado cuando se está trabajando un tipo de variable cuantitativa continua, que pueden ser peso, talla o edades. Bueno, en este caso estábamos hablando de los pesos, ¿no? De los pesos. Acá debería ser pesos y pesos, ¿no? Entonces en nuestro gráfico aquí deberíamos poner pesos de los estudiantes. Listo, eso sería cómo hacer una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua.